En la madrugada del 17 de marzo de 2003, 3 ingenieros geólogos cruzaron la frontera entre Texas y Nuevo León con equipos de medición sísmica. Ninguno de ellos volvió a ser visto con vida. Lo que encontraron 20 años después, en una caja de seguridad abandonada, desafía toda explicación racional y revela un secreto que gobiernos de ambos lados de la frontera intentaron enterrar para siempre. Esta es una historia real. Los nombres han sido modificados por razones legales, pero los hechos están documentados en archivos judiciales, reportes forenses y testimonios que durante 2 décadas permanecieron sellados bajo órdenes federales. Si te fascinan los misterios que desafían la lógica y los secretos que el tiempo se niega a ocultar, suscríbete a Ecos del Silencio, porque cuando descubramos la verdad completa de este caso, la compartiremos aquí primero. La frontera entre Nuevo León y Texas es más que una línea geográfica. Es un territorio donde convergen historias, leyes que se contradicen y fenómenos que la ciencia oficial prefiere ignorar. En el año 2003, esta zona experimentaba una actividad sísmica inusual. Temblores pequeños, pero constantes, que no correspondían a ninguna falla tectónica conocida. Las autoridades geológicas de Estados Unidos enviaron un equipo discreto para investigar. No querían alarmar a la población. No imaginaban que estaban enviando a esos hombres hacia algo que cambiaría todo lo que creemos saber sobre esa región. El equipo estaba compuesto por Daniel Ochoa, un geólogo texano de 42 años con experiencia en zonas sísmicas de California. Lo acompañaban Marcus Vega, especialista en sismología aplicada de 38 años, y Eduardo Salinas, un geofísico mexicano-americano de 35 años que conocía la zona fronteriza como la palma de su mano. Los 3 eran profesionales respetados, hombres de ciencia, racionales, escépticos por naturaleza, pero lo que documentaron en sus últimos días contradice cada principio científico que defendieron durante sus carreras. La misión oficial era simple: instalar sismógrafos temporales en puntos estratégicos del lado mexicano, recolectar datos durante 72 horas y regresar con información que explicara los temblores anómalos. Contaban con permisos de ambos gobiernos, vehículos todoterreno equipados con GPS y comunicación satelital. Debían reportar cada 12 horas. El primer reporte llegó puntual, el segundo también. En el tercero, la voz de Daniel Ochoa sonaba diferente, tensa, contenida. Dijo que habían encontrado algo inesperado, algo que necesitaba verificación. Prometió detalles en el siguiente contacto. Ese contacto nunca llegó. Cuando el equipo de rescate llegó al último punto GPS registrado, encontraron los vehículos intactos. Las llaves estaban en el contacto. Los equipos de medición funcionaban perfectamente. Las carpas armadas, las provisiones sin tocar, las computadoras encendidas mostrando datos que los expertos tardaron años en comprender. Pero los 3 hombres habían desaparecido sin dejar rastro. No había señales de lucha. No había huellas que indicaran hacia dónde fueron. Simplemente se desvanecieron en un radio de 200 metros de su campamento, en pleno desierto de Nuevo León, bajo un cielo despejado y con visibilidad de kilómetros. Las autoridades mexicanas iniciaron la búsqueda de inmediato. Helicópteros, perros rastreadores, equipos especializados en rescate montañés. Nada. El FBI se involucró por tratarse de ciudadanos estadounidenses. Revisaron cada centímetro del área. Interrogaron a rancheros locales, revisaron grabaciones de cámaras de vigilancia en puntos fronterizos, analizaron registros telefónicos. Todas las pistas conducían a ninguna parte. Era como si la tierra los hubiera tragado, pero la tierra no traga a 3 hombres adultos en pleno día sin dejar evidencia.
Los familiares exigieron respuestas. La esposa de Daniel, Catherine Ochoa, contrató investigadores privados. La madre de Marcus organizó búsquedas comunitarias que se extendieron durante meses. Eduardo era soltero, pero sus hermanos presionaron a las autoridades mexicanas hasta niveles diplomáticos. Ninguno aceptaba la versión oficial, que los hombres posiblemente se desorientaron y murieron en el desierto. Los cuerpos debían estar en algún lugar, y los cuerpos nunca aparecieron. Con el tiempo, el caso se enfrió. Los medios dejaron de cubrirlo. Las familias, destrozadas, trataron de seguir adelante con el peso de no saber. El expediente fue clasificado y guardado en archivos gubernamentales con restricciones de acceso. La frontera siguió su ritmo. Los temblores anómalos cesaron misteriosamente 6 meses después de la desaparición. Nadie habló más del tema. Nadie quería recordar a los 3 geólogos que se esfumaron investigando algo que oficialmente no existía. Pero los secretos tienen una manera particular de salir a la luz. 20 años es mucho tiempo para mantener algo enterrado. Y en 2023, un descubrimiento fortuito en una sucursal bancaria abandonada de Monterrey cambió todo. Una caja de seguridad olvidada, registrada bajo un nombre falso, contenía elementos que nadie esperaba encontrar. Elementos que obligaron a reabrir el caso. Elementos que demuestran que aquellos hombres encontraron algo en la frontera, algo prohibido, algo que alguien no quería que el mundo supiera. Esta es la historia de lo que realmente sucedió en la frontera de Nuevo León en marzo de 2003. Es la historia de 3 científicos que desaparecieron buscando respuestas racionales y encontraron algo que desafía toda lógica. Es la historia de un secreto tan perturbador que gobiernos enteros conspiraron para ocultarlo. Y ahora, 2 décadas después, ese secreto finalmente puede ser contado. La región donde desaparecieron los geólogos no es territorio cualquiera. Es una zona árida y hostil del noreste mexicano, donde el desierto de Chihuahua se encuentra con las últimas estribaciones de la Sierra Madre Oriental. Un paisaje de matorrales espinosos, cactáceas retorcidas y rocas que arden bajo el sol implacable. Durante el día, las temperaturas superan los 40 grados. Durante la noche, descienden brutalmente. Es un lugar donde la naturaleza no perdona errores y donde los pobladores locales han aprendido a respetar silencios que la tierra impone. Los rancheros de la zona tienen historias. Siempre las han tenido. Hablan de luces que atraviesan el cielo en patrones imposibles, de sonidos subterráneos que hacen vibrar las piedras, de animales que evitan ciertas áreas sin razón aparente, historias que se cuentan en voz baja con la mirada puesta en el horizonte, como si el simple hecho de pronunciarlas pudiera invocar algo indeseable. Los foráneos suelen reírse de estos relatos. Los llaman supersticiones de gente aislada. Pero quienes viven allí saben que hay cosas en ese desierto que no se explican con ciencia moderna. Daniel Ochoa era un hombre metódico. Sus colegas lo describían como obsesivo con los detalles. Llevaba 3 décadas estudiando movimientos tectónicos y había trabajado en fallas sísmicas desde Alaska hasta Chile. No creía en fantasmas ni en fenómenos paranormales. Creía en datos, en mediciones, en explicaciones verificables. Su último correo electrónico a su esposa, enviado la mañana del 16 de marzo, decía textualmente: «El paisaje aquí es brutal pero fascinante. Las lecturas están mostrando algo que nunca he visto. Patrones que no coinciden con actividad tectónica convencional. Mañana instalaremos los equipos en el punto final y tendremos respuestas». Marcus Vega era diferente, más intuitivo. Había crecido en Nuevo México.
en comunidades donde las historias indígenas sobre la tierra se mezclaban con la geología moderna. Respetaba el conocimiento científico, pero no descartaba completamente las experiencias que la ciencia no podía medir. En una conversación telefónica con su hermano, grabada accidentalmente en su buzón de voz, Marcus mencionó algo inquietante. «Hay algo raro en esta zona, hermano. Los locales no quieren hablar con nosotros. Cuando mencionamos dónde vamos a instalar los equipos, se quedan callados. Daniel dice que son supersticiones, pero yo he estado en muchos lugares remotos y nunca había sentido esta atmósfera». Eduardo Salinas era el enlace cultural. Hablaba español perfectamente, conocía las costumbres fronterizas, sabía cómo ganarse la confianza de los rancheros, pero incluso él encontró resistencia. En su última entrada de bitácora personal, escrita a mano en un cuaderno que fue encontrado en el campamento, Eduardo anotó: «Los viejitos del rancho más cercano nos advirtieron que no fuéramos al Valle de las Tres Cruces. Dicen que la tierra allí está maldita, que cosas desaparecen, que el gobierno mexicano y el americano tienen un acuerdo tácito de no intervenir en esa zona. Pensé que exageraban hasta que vi los mapas oficiales. Hay un área de casi 20 kilómetros cuadrados que no aparece en ninguna cartografía detallada, como si deliberadamente la hubieran omitido. El Valle de las Tres Cruces recibe su nombre de tres formaciones rocosas naturales que, vistas desde cierto ángulo, parecen cruces inclinadas hacia el cielo. Los lugareños dicen que fueron marcadas así por fuerzas antiguas. Los geólogos explican que es simple erosión eólica, pero lo que nadie puede explicar es por qué los animales evitan pasar por allí. ¿Por qué los pájaros no construyen nidos en esas rocas? ¿Por qué la vegetación, escasa en todo el desierto, es inexistente en un radio de 200 metros alrededor de esas formaciones? Los días previos a la desaparición estuvieron marcados por anomalías que, en retrospectiva, debieron servir como advertencias. El GPS de los vehículos comenzó a fallar de manera intermitente. Las brújulas giraban sin sentido. Los equipos electrónicos mostraban interferencias que Daniel atribuyó a depósitos minerales subterráneos. Pero Eduardo no estaba convencido. En su bitácora escribió: «Las interferencias no son aleatorias, siguen un patrón, como si algo estuviera comunicándose, o tal vez bloqueando nuestras comunicaciones intencionalmente». La noche del 16 de marzo, un ranchero llamado Esteban Garza observó luces extrañas en dirección al campamento de los geólogos. No eran luces de linternas ni de vehículos, eran luminiscencias azuladas que pulsaban en intervalos regulares, elevándose desde el suelo hacia el cielo. Esteban lo reportó a las autoridades locales semanas después, cuando se enteró de la desaparición. Le dijeron que probablemente eran bengalas de señalización. Pero Esteban había visto bengalas toda su vida. Esto era diferente. Esto parecía vivo. El último contacto radial con el equipo ocurrió a las 11 de la noche del 16 de marzo. Daniel reportó que estaban finalizando la instalación del último sismógrafo. Su voz sonaba tensa pero controlada. Mencionó que habían encontrado algo inesperado, una estructura subterránea que los equipos detectaban claramente, pero que no correspondía a ninguna formación geológica natural. Prometió enviar datos completos en la mañana. La transmisión se cortó abruptamente. No hubo señales de emergencia, no hubo llamadas de auxilio, simplemente silencio. Cuando el equipo de rescate llegó 36 horas después, la escena era perturbadoramente normal. Las carpas estaban armadas correctamente, las bolsas de dormir sin usar, las laptops encendidas, mostrando gráficos complejos de actividad sísmica, los vehículos con las puertas cerradas,
pero sin seguro. Las provisiones intactas, incluyendo comida preparada que nunca fue consumida. Todo indicaba que los hombres simplemente se levantaron y caminaron hacia algún lugar, pero no había huellas. En un terreno desértico donde cualquier paso deja marca, no había absolutamente ninguna huella más allá del perímetro del campamento. Los investigadores encontraron algo más, algo que no se hizo público en su momento. Los sismógrafos instalados por el equipo continuaban funcionando y registrando datos, y esos datos mostraban algo imposible. En el momento exacto en que se perdió contacto con los geólogos, todos los instrumentos registraron una anomalía sísmica masiva. Un evento que, según los cálculos, debió haber sido equivalente a un terremoto de magnitud 7. Pero no hubo terremoto. Nadie en la región sintió nada, ni un temblor, ni una vibración. Los instrumentos detectaron un evento sísmico catastrófico que simplemente no ocurrió en la realidad física, o al menos no en la realidad que todos percibimos. La investigación oficial se convirtió en un laberinto de contradicciones y puertas cerradas. El FBI designó al agente especial Richard Kowalski para liderar el caso. Kowalski tenía 23 años de experiencia en desapariciones y secuestros en zonas fronterizas. Había visto narcotraficantes, coyotes, cárteles operando con brutalidad sistemática. Pero este caso no encajaba en ningún patrón conocido, no había motivación aparente, no había demanda de rescate, no había evidencia de violencia. Solo 3 profesionales que se desvanecieron en un lugar donde desvanecerse debería ser imposible. Las primeras hipótesis fueron obvias. Secuestro por parte del crimen organizado. Los cárteles controlaban rutas en esa zona y no toleraban presencia extranjera sin autorización. Pero los cárteles dejan mensajes, dejan cuerpos, hacen declaraciones. En este caso, no había nada. Ninguna organización criminal reclamó responsabilidad. Ningún informante tenía información. Era como si los 3 hombres hubieran sido borrados de la existencia sin que ningún actor humano estuviera involucrado. La segunda hipótesis fue más perturbadora. Operación gubernamental encubierta. Algunos investigadores sugirieron que los geólogos habían descubierto algo que comprometía intereses nacionales, quizás relacionado con recursos naturales no declarados o instalaciones militares secretas. Esta teoría ganó fuerza cuando documentos clasificados revelaron que tanto el gobierno estadounidense como el mexicano tenían acuerdos no divulgados sobre esa región específica. Acuerdos que establecían zonas de no intervención sin explicación pública. Acuerdos que databan de los años 50, firmados en el contexto de la Guerra Fría y que nunca habían sido derogados. Catherine Ochoa, la viuda de Daniel, se convirtió en una investigadora obsesiva. Abandonó su trabajo como maestra de primaria y dedicó cada momento a buscar respuestas. Contrató a 3 diferentes agencias de investigación privada. Viajó a la zona fronteriza docenas de veces. Habló con cada persona que pudiera tener información. Y lentamente comenzó a armar un cuadro que la aterrorizaba. Los testimonios de los lugareños coincidían en algo. Esa zona había sido escenario de desapariciones antes, no tan documentadas, no tan investigadas, pero desapariciones al fin. Un ganadero de 70 años, don Heriberto Maldonado, le contó a Catherine una historia que le quitó el sueño durante meses. En 1976, su hermano menor y 2 amigos fueron a cazar venados cerca del Valle de las Tres Cruces. Salieron al amanecer. Nunca regresaron. La búsqueda duró 3 semanas. Encontraron sus rifles abandonados, sus mochilas intactas, pero ningún rastro de los cuerpos. Las autoridades dijeron que probablemente
se desorientaron y murieron de insolación. Don Heriberto nunca lo creyó. Esos muchachos conocían el desierto mejor que sus propias casas, le dijo a Catherine con lágrimas en los ojos. Algo los tomó, algo que vive en esa tierra. Los archivos periodísticos revelaron más casos. En 1989, un equipo de arqueólogos de la Universidad Autónoma de Nuevo León desapareció mientras realizaba un estudio de petroglifos precolombinos en la zona. 3 personas, esfumadas. El caso fue cerrado como muerte por exposición al ambiente hostil, sin que se recuperaran cuerpos. En 1997, 2 agentes de la patrulla fronteriza estadounidense desaparecieron durante una operación rutinaria. Sus vehículos fueron encontrados con las luces encendidas y las radios funcionando. Ellos jamás. Marcus Vega tenía un hermano gemelo, Thomas, que compartía con él una conexión profunda. Thomas juró que en las semanas posteriores a la desaparición sentía la presencia de Marcus. No era algo místico, insistía. Era algo real. Sentía que su hermano estaba vivo, pero en un estado que no podía describir. Es como si estuviera en otro lugar, no muerto, no vivo, atrapado en algo intermedio. Los psicólogos lo diagnosticaron con duelo complicado, pero Thomas rechazó tratamiento. Estaba convencido de que Marcus intentaba comunicarse. La familia Salinas tomó un enfoque diferente. Contrataron a un médium famoso en México, una mujer llamada Consuela Barrios, que tenía reputación de encontrar personas desaparecidas. Consuela viajó al sitio de la desaparición y realizó una sesión que fue grabada en video. Sus palabras fueron escalofriantes. Hay una puerta aquí, una puerta que no debería existir. Estos hombres la cruzaron, no por voluntad propia, fueron atraídos. La puerta se abrió y ellos cayeron dentro. Ahora están en un lugar donde el tiempo no funciona como debería, donde la realidad es diferente. Los familiares quedaron devastados, los escépticos se burlaron, pero años después, cuando se descubrió el contenido de la caja de seguridad, las palabras de Consuela adquirieron un significado imposible de ignorar. El caso oficialmente se cerró en 2006, 3 años de investigación activa sin resultados tangibles. Los 3 hombres fueron declarados legalmente muertos. Las familias recibieron compensaciones de seguros de vida. Los expedientes fueron sellados por orden federal con la clasificación Información Sensible de Seguridad Nacional. Esta clasificación era inusual para casos de desaparición civil. Implicaba que había elementos del caso que comprometían intereses de Estado, elementos que el público no debía conocer. Catherine Ochoa intentó acceder a esos expedientes clasificados. Presentó demandas bajo la Ley de Libertad de Información. Fue rechazada repetidamente. Las razones citadas eran siempre las mismas. Divulgar esa información podría comprometer operaciones de inteligencia en curso y poner en riesgo la seguridad fronteriza. Pero Catherine no se rindió. Encontró un abogado especializado en casos de transparencia gubernamental. Juntos lucharon durante años, llegando hasta cortes de apelación federal. Siempre con el mismo resultado: acceso denegado. El Valle de las Tres Cruces fue declarado zona restringida en 2007, oficialmente por riesgos ambientales no especificados. Se colocaron señales de advertencia, se instalaron cámaras de vigilancia. Patrullas conjuntas mexicano-estadounidenses comenzaron a monitorear el área. Cualquier persona que intentara ingresar era detenida y escoltada fuera de la zona. No había explicación pública, solo prohibiciones. Los años pasaron. El dolor de las familias se transformó en resignación. Catherine envejeció prematuramente, consumida por la búsqueda que nunca dio frutos. Thomas Vega
Desarrolló problemas psicológicos severos, incapaz de superar la sensación de que su hermano gemelo seguía existiendo en alguna dimensión inaccesible. Los hermanos Salinas se distanciaron entre sí, cada uno lidiando con el trauma a su manera. El mundo siguió girando. Nuevas noticias ocuparon los titulares. El misterio de los 3 geólogos desapareció de la memoria colectiva. Pero en 2023, en una sucursal bancaria abandonada de Monterrey que estaba siendo demolida, un trabajador de construcción encontró una caja de seguridad oculta detrás de un muro falso. La caja estaba registrada bajo el nombre Proyecto Umbral, un nombre que no significaba nada para nadie, hasta que la abrieron. Dentro había una memoria USB, 3 cuadernos de campo con anotaciones incomprensibles, fotografías que desafiaban toda explicación y una carta manuscrita. Una carta fechada el 17 de marzo de 2003, el día posterior a la última comunicación de los geólogos. Una carta escrita con la letra temblorosa de Daniel Ochoa que comenzaba con una frase imposible. Si están leyendo esto, significa que no logramos regresar. Lo que encontramos aquí no es de este mundo, y ahora somos parte de ello. La carta de Daniel Ochoa era un documento de 14 páginas escritas con desesperación creciente. Su caligrafía, inicialmente controlada y metódica, se deterioraba progresivamente hasta convertirse en garabatos casi ilegibles en las últimas hojas. Pero el contenido era claro, terriblemente claro. Los 3 geólogos no habían desaparecido. Habían sido transportados, y durante horas o días era imposible determinarlo. Habían experimentado algo que ningún ser humano debería experimentar. La carta comenzaba describiendo lo que encontraron. Los sismógrafos detectaron una cavidad subterránea masiva que no correspondía a ninguna formación natural. Una cavidad perfectamente esférica, de aproximadamente 50 metros de diámetro, situada a unos 200 metros bajo la superficie. Los datos indicaban que la estructura tenía paredes de un material desconocido que reflejaba ondas sísmicas de manera imposible, como si estuviera hecha de algo que no debería existir en la corteza terrestre. Decidieron investigar. Encontraron una entrada. No una cueva natural, sino una abertura geométrica perfecta en la roca, escondida entre las formaciones de las 3 cruces. Daniel escribió: la entrada era rectangular, absolutamente perfecta. Ninguna erosión natural crea ángulos rectos perfectos. Dentro había escalones labrados en la piedra con precisión milimétrica. Descendimos, y fue el peor error de nuestras vidas. Lo que encontraron abajo desafía descripción. Según la carta, la cavidad esférica existía realmente, pero no estaba vacía. Estaba llena de lo que Daniel describió como geometría viva, estructuras cristalinas que pulsaban con luz propia, patrones que se movían y cambiaban constantemente, y en el centro, suspendido en el aire sin soporte visible, había un objeto. Daniel intentó describirlo. Usó palabras como prisma, esfera, portal, pero ninguna era adecuada. Era algo que cambiaba de forma dependiendo desde qué ángulo se observara. Algo que emitía un sonido de baja frecuencia que se sentía en los huesos antes de escucharse con los oídos. Algo que al mirarlo directamente llenaba la mente con imágenes de lugares que no existían en la Tierra. Lugares con cielos de colores imposibles y horizontes que se curvaban en direcciones que la geometría euclidiana no puede describir. Marcus intentó tomar fotografías. La carta menciona que las cámaras funcionaron, pero las imágenes resultantes eran incomprensibles. Mostraban el interior de la caverna superpuesto con otros lugares, como si el espacio mismo estuviera plegado, mostrando múltiples realidades simultáneamente. Eduardo sugirió retirarse de inmediato. Sentía que algo estaba observándolos, no algo físico,
algo que existía en las dimensiones que ellos no podían ver completamente. Pero antes de poder salir, el objeto en el centro de la caverna se activó. Daniel escribió: «No hay palabras para describir lo que sucedió. El espacio se dobló. El tiempo se detuvo y se aceleró simultáneamente. Sentí que mi cuerpo se estiraba en direcciones que no existen. Vi mi vida entera en un instante. Vi vidas que nunca viví. Vi el fin del universo y su comienzo al mismo tiempo. Y entonces estábamos en otro lugar». Según la carta, los 3 hombres fueron transportados a lo que Daniel llamó el espacio intermedio. Un lugar que existía entre dimensiones. Un lugar donde podían ver la Tierra pero no interactuar con ella. Podían ver a los equipos de rescate buscándolos, pero no podían hacerse ver ni escuchar. Estaban atrapados en una prisión dimensional, observando el mundo físico como fantasmas que no podían manifestarse. El tiempo funcionaba diferente allí. Daniel estimó que pasaron días en ese estado, pero sus relojes no funcionaban. El hambre y la sed eran diferentes, las sentían, pero no los mataban. El sueño venía en oleadas, pero no era restaurador. Era como existir en un estado perpetuo de semiconciencia, sabiendo que estaban vivos, pero incapaces de afectar la realidad material. Marcus comenzó a deteriorarse mentalmente primero. Veía cosas que los otros no podían ver, entidades que habitaban ese espacio intermedio, seres que no tenían forma definida, pero que observaban con algo parecido a curiosidad. Intentó comunicarse con ellos. La carta no especifica qué respondieron, si es que respondieron. Solo dice que después de ese intento Marcus cambió, se volvió silencioso, distante, como si hubiera aprendido algo que destruyó su concepto de realidad. Eduardo mantuvo la cordura más tiempo. Intentó encontrar un patrón. Observó el objeto que los había transportado. Notó que pulsaba en ciclos, que había momentos donde la barrera entre dimensiones se adelgazaba, momentos donde quizás podrían regresar, pero cada intento fallaba. Y con cada fallo, la esperanza se erosionaba un poco más. La carta de Daniel terminaba abruptamente. Las últimas líneas decían: «Hemos encontrado una manera, un momento donde la barrera está más débil. Vamos a intentar regresar. Si funciona, destruiremos esta carta y nadie sabrá lo que ocurrió aquí. Si no funciona, si están leyendo esto, entonces significa que quedamos atrapados para siempre. O algo peor, no permitan que nadie más venga aquí. Celen este lugar. El conocimiento de lo que existe bajo la frontera es demasiado peligroso. Hay puertas que no deben abrirse. Hay dimensiones donde la humanidad no está preparada para entrar. Nosotros pagamos el precio de la curiosidad. No dejen que otros cometan el mismo error». Los cuadernos de campo contenían diagramas técnicos, ecuaciones matemáticas que físicos consultados posteriormente admitieron que estaban más allá de la comprensión actual. Representaciones de geometrías no euclidianas. Cálculos sobre la naturaleza del espacio-tiempo que sugerían que la realidad que percibimos es solo una capa superficial de algo infinitamente más complejo y aterrador. Las fotografías en la memoria USB eran exactamente como Daniel las describió. Imágenes superpuestas. El interior de la caverna mostrando simultáneamente el desierto de Nuevo León, paisajes alienígenas imposibles y algo que parecía el interior de una estructura gigantesca de origen claramente artificial. En una de las fotos se podían ver 3 figuras humanas, borrosas y translúcidas, como hologramas defectuosos. Los análisis forenses confirmaron que esas figuras correspondían a las proporciones corporales de Daniel, Marcus y Eduardo. Las autoridades intentaron suprimir el hallazgo, clasificaron el contenido de la caja de seguridad inmediatamente, amenazaron con cargos criminales a cualquiera que divulgara información. Pero ya era tarde. Copias habían sido hechas.
Periodistas de investigación tenían fragmentos y las familias, después de 20 años de silencio forzado, estaban listas para hablar. Catherine Ochoa, ahora de 68 años, dio una entrevista que se viralizó. Mostró copias de la carta, habló de las décadas de encubrimiento, exigió que el gobierno explicara qué sabían sobre ese lugar y por qué lo mantuvieron secreto. Su dolor había madurado en rabia. Ya no buscaba respuestas para encontrar paz. Buscaba respuestas para exponer la verdad, sin importar cuán perturbadora fuera. El Valle de las Tres Cruces permanece cerrado. Las autoridades insisten en que es por razones de seguridad ambiental. Pero todos saben que es mentira. Algo existe allí. Algo que gobiernos de dos naciones han acordado mantener oculto. Algo que se tragó a 3 científicos y probablemente a muchos otros antes que ellos. Una puerta a dimensiones que nuestra civilización no está preparada para explorar. Los 3 geólogos nunca fueron encontrados. Sus cuerpos no existen en este plano de realidad, pero según la carta, según las fotografías, según los testimonios de quienes han estudiado el caso, ellos todavía están allí, atrapados en el espacio intermedio, observando nuestro mundo sin poder tocarlo, conscientes pero impotentes, vivos en un sentido técnico, pero perdidos en dimensiones que la mente humana no puede comprender completamente sin fracturarse. Y ahora tú conoces la historia. Ahora sabes por qué la frontera entre Nuevo León y Texas guarda secretos que desafían la lógica. Ahora entiendes por qué hay lugares donde la curiosidad científica puede llevarnos a descubrimientos que destruyen todo lo que creemos saber sobre la realidad. Si esta historia te ha impactado, compártela. Que otros sepan que hay misterios en este mundo que van más allá de explicaciones racionales. Suscríbete a Ecos del Silencio porque seguiremos investigando estos casos. Y si alguna vez tienes información sobre desapariciones inexplicables, lugares prohibidos o secretos que alguien intenta ocultar, compártela con nosotros. La verdad merece ser conocida, sin importar cuán aterradora sea. La pregunta que permanece es, ¿cuántos otros lugares como el Valle de las Tres Cruces existen? ¿Cuántas otras puertas dimensionales están escondidas en rincones olvidados del mundo? ¿Y cuántas personas más han cruzado esas puertas sin retorno? Los gobiernos guardan silencio, pero los ecos de esos silencios resuenan en historias como esta. Historias que nos recuerdan que la realidad es mucho más extraña y peligrosa de lo que nos han enseñado a creer.